Fueron momentos verdaderamente muy feos. Cuando hay un tema mediático tan importante, cuando es tapa de los diarios durante tantos días, todos los focos están sobre lo que ocurre ahí y empiezan a salir a luz una cantidad de elementos que quizás en otros casos no salieron. Eso dispara un espectáculo de circo. En marzo de 2012, una noticia revolucionó a la sociedad uruguaya. 2 enfermeros confesaron el asesinato de varios pacientes. Esto desató un espectáculo mediático que llevó a una inquietud social y a una gran necesidad de respuestas. 8 años después, el periodista Emiliano Seca publicó su investigación, Ángeles de la Muerte, los enfermeros que iban a ser asesinos seriales. Hola Emiliano, ¿qué tal? Bienvenido a La Madeja. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto para mí estar acá. El 18 de marzo de 2012, El País publicó una noticia con el titular Enfermeros detenidos por decenas de muertes en CTI. Contanos un poco cómo fue ese primer día del caso y los que siguieron. Ese fin de semana yo estaba trabajando, me tocaba en el Portal 180 cubrir la guardia de ese fin de semana y me enteré, como la mayoría, por ese titular del diario El País de la noticia. Fue, por supuesto, es algo obvio, pero impactante para todos nosotros. Supongo que para los medios en general fue inesperado. También para las autoridades de ese momento, recuerdo el desconcierto en el Ministerio de Salud Pública, el desconcierto general, incluso en el personal médico, en el personal de salud. Solamente como ejemplo de eso, en ese titular del diario El País se habla del CTI del Maciel. Homero Bañulo era el responsable de ese CTI del Maciel, salió rápidamente de su casa al Hospital Maciel a ver qué era lo que estaba pasando. Finalmente no era el CTI del Maciel, era la Unidad de Cuidados Cardiológicos, que es un centro intermedio que funcionaba al lado del CTI del Maciel. Con esto quiero decir que fue confusa la información, pero impactante ese titular, es lo que recuerdo un poco de aquel fin de semana, de aquel día, fue el domingo que salió esta noticia. El caso de los enfermeros que tuvieron este problema y luego salieron sin condena, tuvo una repercusión muy importante en el Maciel, dado que uno de ellos era funcionario del Maciel. Me llamó el director para informarme que había un problema muy grave, me dijo muy por arriba lo que había pasado y luego cuando llegué, que llegaba el otro día, algo así, me lo comentó. Fueron momentos verdaderamente muy feos, de mucha angustia, de mucha inseguridad, de mucho miedo. Había acusaciones cruzadas para todos lados. Se hicieron acusaciones sobre la dirección del hospital también, o sea que de alguna forma estábamos nosotros involucrados y el ambiente del hospital era un ambiente de angustia, de desazón, de un equilibrio que se había roto. Este caso ya cumplió 10 años. Para quien no lo recuerda o no sabe de qué va, ¿cómo lo podrías resumir? Bueno, es un caso de 2 enfermeros que fueron acusados. Apareció una tercera enfermera acusada de cómplice, pero 2 enfermeros acusados de múltiples homicidios. Fue un caso muy explosivo en los primeros 2 meses. Hubo una gran cobertura de los medios y una gran demanda de la información. Y cuando la causa todavía a nivel judicial casi que no había avanzado, y después pasaron 3 años de un silencio general en los medios y en los actores políticos, también del sistema de salud, y lo que aparecía en cuentagotas era información de las pericias forenses, también algún cambio de juez o de fiscal en el transcurso de la causa,
y sobre todo al final un gran silencio sobre la absolución de los involucrados, de los 2 enfermeros, un caso que pasó entonces de tener asesinos seriales que estaban casi condenados a nivel mediático a desintegrarse prácticamente en 3 años. Y bueno, ahí un poco en investigar en lo que pasó en el medio de esos 3 años para entender esta historia fue de lo que trata la investigación que llevé adelante. En Montevideo, 2 enfermeros fueron procesados por la muerte de al menos 16 pacientes. La justicia ya ordenó exhumar 20 cadáveres a los cuales se les van a realizar autopsias para determinar si efectivamente también fueron víctimas de estos 2 enfermeros asesinos, llamados ya de esta manera. Uno de los imputados reconoció 5 homicidios y el otro admitió 11 asesinatos. Importante, no tenían enfermedades terminales, pero uno de los abogados defensores aclara que eran pacientes añosos. Confesó plenamente ante juez, fiscal y esta defensa que lo hizo por móviles de piedad. Si bien la justicia probó que se conocían y que trabajaban juntos en uno de los centros de salud, no pudo establecer por el momento que ejecutaran a sus víctimas en forma coordinada. Y hablando mismo de la investigación, te queríamos preguntar cómo fue que lo abordaron desde No Toquen Nada y qué fue lo que te motivó particularmente a profundizar la investigación y a hacer este libro, ¿no? Una vez que el caso se termina en el Tribunal de Apelaciones en el año 2016, yo tenía la información desde el expediente hasta los testimonios y lo que decidí fue volver a pasar por esa historia, volver a ver el expediente, a conversar con los involucrados y a partir de ahí sí se da una construcción que es un poco más personal, que tiene que ver incluso con el resultado del libro, que quizás no es del todo parecido a lo que pasó en No Toquen Nada, aunque tiene ese piso. Y ahí sí el rol que tuvieron mis compañeros de No Toquen Nada y otras personas que decidí consultar para hablar sobre este tema es más bien una mirada final de críticas y de comentarios, pero ahí sí la responsabilidad de lo que hay en el libro sí me corresponde asumirla a mí. Emiliano, este fue un caso muy largo, ¿verdad? Duró 4 años y además fue un caso muy complejo. Vos estudiaste el expediente, que bueno, de hecho lo tenemos acá, una copia del primer tomo de los 4 que hay. Y bueno, te quería preguntar, ¿cómo podrías describir el proceso judicial a partir de tu investigación? El valor en todo caso de hacer ese recorrido por el expediente tiene que ver con que uno puede ver y conocer las declaraciones de los testigos directamente. Hay que recordar que este caso se lleva adelante con el Código del Proceso Penal anterior, por lo tanto es escrito, entonces a lo que se accede es a la transcripción de las declaraciones, lo que te permite ese recorrido y ese conocimiento de las declaraciones directamente es armar mejor la historia que sucede a nivel judicial cuando la vas a contar a través de los medios de comunicación. Como decís, es una historia muy compleja, porque, por ejemplo, no hay un cuerpo, más allá de que sí había un caso centinela y una autopsia, la mayoría de las víctimas en realidad ya habían fallecido años anteriores en el caso, son señalados por los involucrados en ese fin de semana, no hay una bala, no había una escena en la que actuaran los forenses, por ejemplo. Entonces, eso le dio ciertas particularidades al caso, donde, por ejemplo, las pericias forenses tenían mucho peso en la resolución del caso, al menos así era para la jueza, y donde se pusieron a prueba esos testimonios de los testigos en el correr de la causa, que también es un expediente muy pesado de seguir y de entender, pero vale la pena para poder entender dónde se dan los quiebres en esta causa y que permiten esa especie de disolución del caso que en esas primeras semanas parecía resuelto.
¿Qué hubiera pasado si este caso hubiera sido planteado con el nuevo sistema de justicia? Bueno, en primer lugar, quizás hubiera podido acceder toda la prensa y toda la sociedad a lo que ocurriera durante la audiencia de formalización, que es cuando se comienza el proceso penal, y por otra parte quizás hubiera sido más fácil comunicar a la sociedad que para poder condenar a una persona se requiere tener plena prueba, que no basta simplemente la confesión y que el sistema está construido en base a las garantías que tiene el imputado sobre la idea de que para que alguien termine condenado requiere esa plena prueba. Ahí hay un debilitamiento sistemático de lo que uno podría entender es la arquitectura misma del lenguaje político. El lenguaje político nunca es un enfrentamiento de uno con otro, jamás. Siempre hay un tercero que está funcionando como la promesa de una síntesis o como vos quieras. Ahora, ese tercero, por lo regular, está institucionalmente representado por el Estado. El Estado, para el caso, es el Poder Judicial. En el libro hablas de ciertas tensiones que se dieron entre los medios y el Poder Judicial. ¿Crees que esas tensiones, o bueno, que de alguna manera la cobertura mediática presionó el proceso de la investigación judicial? Yo no sé si los presionó, lo que sí puedo decir es que conversando con algunos de los protagonistas de esta historia, por ejemplo, en el caso de los forenses, cuando se conformó una junta médica de 3 forenses para analizar las 15 historias de esas potenciales víctimas de los enfermeros. Los forenses ya conocían la historia a través de los medios de comunicación, sabían el peso que tenía ese caso y así lo cuenta uno de ellos de la conversación que tuvieron cuando cuando se juntaron por primera vez para trabajar en esta causa. También lo dice la jueza cuando tomó la resolución que tomó de la absolución de los involucrados, que se reunió con su familia y les dijo que iban a decir cosas de ella que quizás no le iban a gustar a sus familiares. Con esto quiero decir que no es inocuo lo que sucede en los medios y el efecto que eso tiene en el sentido común que se genera en la gente cuando se hacía mención a este caso. Y después hay otra cosa que dice Santiago Pereira Campos, que plantea que el juicio en los medios de comunicación es el juicio más rápido y el que tiene menos garantías, que eso se da en las clases de Derecho. Bueno, eso tiene mucho peso también porque se resuelve rápidamente una historia, al menos para la población que se acerca al caso. Este es un caso típico de eso que sucedió. Y los caminos del Poder Judicial o los caminos de un juzgado suelen ser más lentos y se supone, yo creo que sí, que son con más garantías a pesar de los problemas que pueda tener. Cuando existe un caso tan mediático, existe como un deseo popular de obtener una condena. Está estudiado que desde el punto de vista de las sociedades, cuando hay un delito de esta naturaleza, todos se sienten de alguna manera pasibles de ser víctimas de ese delito y hay una tranquilidad social cuando se encuentra a un culpable. Entonces, sin duda que se va generando una presión social sobre los diversos actores del sistema para encontrar ese culpable. Ahora, también es cierto que los actores del sistema saben muy bien que necesitan la plena prueba. Entonces, a medida que se va avanzando en la investigación y no se van encontrando pruebas suficientes, se pueden generar cambios en la carátula para decir, bueno, no puedo ir por el delito más grave, no puedo ir por todas las personas, voy por un delito más leve o voy solo por alguna de las personas. Emiliano, en el libro se puede ver que consultaste con varias fuentes, e incluso se puede ver que tuviste dificultades para acceder a algunas de ellas, como lo fue el Ministerio del Interior. ¿Cómo fue el relacionamiento y la apertura con las fuentes? Bueno, con las fuentes en general distinto, porque se construyó un conocimiento a partir del transcurso de la causa con los jueces, los forenses, los fiscales, los abogados incluso, y también los protagonistas del caso. En el caso específico del Ministerio del Interior,
yo intenté, como hice con las demás historias, de primero acercarme a los investigadores del caso, de hablar con los policías que estuvieron al frente de esa investigación. El Ministerio del Interior dijo que sí al principio, no aclararon que no hablaban desde un punto de vista personal, pero que sí podían hablar del trabajo. Finalmente dijeron que no. Iba a hablar el jefe de policía, también dijeron que no. Iba a hablar el ministro del Interior, en ese momento era Eduardo Bonomi, y finalmente dijeron que no. O sea, aceptaron las entrevistas, después no, el ministerio resolvió que no iba a hablar de este caso, y eso es un agujero que tiene el libro. Esa mirada y esas explicaciones de cómo se llevó adelante esta investigación desde el punto de vista policial, cómo surge. Hay algunas pistas en el expediente, pero hubiera sido muy interesante conocer las explicaciones del trabajo que hizo la policía. En el libro das varios ejemplos que dan cuenta de la desconfianza que se generó por parte de la población en el sistema de salud después de que este caso salió a la luz. Historias de gente que desconfiaba del uso de sedantes como la morfina. ¿Qué interpretación haces vos de esta reacción? Creo que no se puede soslayar en este caso que la denuncia contra estos enfermeros surge del equipo de salud, de los compañeros de los enfermeros. Y los que declararon también en contra de los enfermeros en esa semana fueron médicos y, como decía, compañeros del servicio de salud. Que la denuncia, que la génesis del caso sea del corazón del sistema de salud, generó un impacto en la población de desconfianza porque no era un paciente que denunciaba una situación sospechosa, sino que quedaba más expuesto esas vulnerabilidades que tiene al menos el relacionamiento dentro de un equipo de salud. Familiares de pacientes comentaban que el enfermero cuando iba al baño había pasado frente a la sala donde estaba su familiar y que justo había muerto y que capaz que había hecho algo. Y teníamos un alto así de denuncias que tuvimos que leer, investigar y estábamos todo el día acá encerrados y en ninguna se probó absolutamente nada. Este fue un caso en el que como que confluyeron los intereses de muchos grupos de poder, instituciones, personas, tanto a nivel político como judicial, sanitario y los medios también. ¿Qué rol te parece que juega el periodismo en este escenario de conflictos de interés? Lo que pienso ahí es que exista una especie de escepticismo crítico que no es nihilista ni desconsiderado, sino que pueda posicionarse en un lugar de preguntar y de mirar qué es lo que dicen esos actores y cómo juegan, pero desde un lugar más llano, que es el que ocupa el periodismo. Es un oficio muy poco sofisticado. También hay que lidiar entonces con los propios conflictos de interés que puede tener el periodista dentro de este asunto. El rol que puede jugar el periodismo, en todo caso, debería ser, y no sé si pasa, pero debería ser no echar más leña al fuego en este tipo de situaciones y quizás hacer una especie de pausa para mirar dónde puede hacer las preguntas o poner el ojo en un caso tan complejo como era este. Muchos periodistas tomaron esto de una forma tremendamente horrible, ¿no? Desde el programa que salió, el programa televisivo que salieron, la acompañante de la paciente Santa Lemos en el cementerio. Una locura fue todo eso.
verdaderamente fue un caso donde se juntaron muchas personas y muchos actores que hicieron que esto fuera algo totalmente anormal para lo que es nuestro país y otros países, ¿no? El caso estuvo en la tapa de los diarios y fue tema de los informativos durante varias semanas seguidas. Pero sin embargo, la noticia de la absolución casi que no tuvo repercusión. ¿Por qué crees que sucedió este contraste tan grande? Y supongo que porque era muy incómodo para casi todos los que estuvieron involucrados en el tema desde el principio. Para los medios de comunicación, porque los titulares y las notas y las declaraciones se le vinieron arriba. Para el Poder Judicial, porque también procesaron a esos enfermeros que quedaron casi condenados ese fin de semana y después que la causa se dé vuelta de esa manera con los errores que tenía el Tribunal de Apelaciones que analizó el caso, es muy crítico con la actuación del juez y con la actuación de los fiscales en primera instancia. Entonces también era incómodo para el Poder Judicial, para el sistema de salud también, porque hay esas fallas que estábamos comentando quedan expuestas a partir de este caso. Entonces, bueno, nos deja a todos en un lugar bastante incómodo, porque habíamos construido una especie de sentido común colectivo de que estos asesinos estaban presos y de repente nos dicen que no son asesinos. Entonces, esa incomodidad también genera, supongo yo, ese silencio. Los medios, por definición, son ansiosos. Esa es la definición de un medio. Es la cultura de la ansiedad. No pueden entender el ritmo de la política y por lo tanto lo estropean. Es decir, lo que hacen es picanear, clavar agujas, acelerar los plazos, satisfacer el apetito de la masa de que haya efectivamente un culpable. Bueno, y otra cosa que nos pareció muy interesante fueron algunas decisiones narrativas que tomaste, como la construcción de algunos personajes, como, bueno, además de los enfermeros, jueces, fiscales, médicos. Contanos un poco de esa elección. Bueno, ahí sí creo que el periodismo puede tener una tarea para hacer. A mí me interesaba en este caso, más allá de lo que venimos conversando, de las estructuras de cómo funciona el sistema de salud o de cómo funciona el Poder Judicial específicamente, cuando uno lee un fallo, lee la sentencia de un juez y lo que no pensamos a veces es que ese juez tiene una visión del mundo más allá de la formación profesional que tenga y de lo comprometido que esté con su trabajo. Tiene una visión del mundo, tiene una vida, tiene también sus miedos, su familia, tiene el conocimiento de este caso, no están aislados de lo que sucede a nivel social. Entonces me interesaba conocer las historias de la jueza, por ejemplo, los fiscales, cómo pensaban los fiscales, que es muy interesante también ver las cosas que atraen a una persona que termina siendo un fiscal penal, por ejemplo, ¿no? Y su especie de interés por los casos criminales, ¿no? Y esa búsqueda permanente en su vida de estar parado en ese lugar y lo que le dice a los alumnos cuando da clases en facultad. También los médicos, también las historias de esa familia y historias laterales que se vieron dañadas por este caso, que también me parecía importante, sobre todo contarlas de ese lugar porque también creo que a la historia o a quienes lean el libro les va a permitir conocer el caso desde un lugar que por lo menos a mí me resultaba más atractivo, que era a partir de las historias de los protagonistas del caso. Sin duda, aquella violencia que más se parece a la literatura y al cine. Lo que hemos entendido es una violencia perfectamente narrable, que despierta la curiosidad de los espectadores, etc. Es la que obedece a la forma del asesino serial, del asesino de masas. Son formas americanas espectaculares de la violencia. Ni bien algo así despunta en el horizonte cultural de la masa en cualquier país, eso dispara un espectáculo de circo. Es decir, el asunto no es que, digamos, el caso sea circense.
es que obedece a la lógica mediática de la presentación de casos policíacos y de casos violentos. Y como para ir cerrando, Emiliano, en el libro planteás que muchas veces en los casos judiciales se dice que la verdad está en el expediente, pero en este caso dejás entrever que no fue así y que de hecho cada vez que investigabas más dudabas. ¿Cómo manejaste estas dudas y qué tan difícil fue el acceso a la verdad? En el Código del Proceso Penal anterior existía una figura que es la figura del receptor. Es un testimonio y una historia para mí muy importante que aparece en el libro, porque él cuenta la manera en la que trabaja y la manera en la que se construyen esas declaraciones y lo que pasa alrededor de esas declaraciones cuando se están llevando adelante, las conversaciones que pueden existir con un abogado, que pueden existir con el juez, negociaciones. Ese es solamente un punto. La frase de que la verdad está en el expediente es una verdad judicial, que quiere decir que lo que importa es lo que sucede en ese lugar. Quizás como periodista no, puede interesar también lo que sucede por fuera, en esto que hablábamos recién de las historias y de cómo eso también incide en los resultados y en la explicación de un caso como este, que parecía resuelto y simple de entender y que en 3 años se desarmó. Entonces me parece que ahí el periodismo no viene para traer la verdad, ni viene en una actitud de superhéroe, sino que viene en todo caso quiero creer, a ser una especie de aporte a esa construcción de verdad colectiva que puede existir a partir de los testimonios o de los hallazgos que pueda tener el trabajo desde el periodismo en intentar comprender un caso como este. Bueno, Emiliano, muchas gracias por estar aquí presente a los estudios de la Facultad de Información y Comunicación y sobre todo por tu disposición y ayudarnos con la investigación. Muchas gracias a ustedes por la invitación.